Factores de riesgo psicosocial. ¿Qué son los factores de riesgo psicosociales? Según el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, título primero, artículo 3, fracción 17, publicado en el Diario Oficial de la Federación en el 2014, los factores de riesgo psicosociales son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada laboral y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral por el trabajo desarrollado. Estos pueden tener consecuencias importantes, ya que habitualmente dañan la salud en el trabajador de forma importante, aunque en cada trabajador los efectos pueden ser diferenciales. La Organización Mundial de la Salud, 1990, nos dice que los hechos, situaciones o contextos que se propongan como riesgos psicosociales laborales tienen que tener una clara probabilidad de dañar la salud física, social o mental del trabajador. Los principales factores de riesgo psicosociales son el estrés laboral, violencia en el trabajo, acoso laboral, acoso sexual, inseguridad contractual, burnout, conflicto trabajo-familia y trabajo emocional. De acuerdo con Moreno y Báez, 2012, los factores de riesgo psicosociales generan consecuencias relacionadas con los siguientes 4 puntos. Punto número 1. La salud del trabajador, incluyendo en la salud física, salud mental, el consumo de sustancias y trastornos psicosomáticos. Punto número 2. El desempeño y actitudes ante la empresa, incluyendo en la satisfacción laboral, implicación y compromiso, y conductas contraproducentes. Punto número 3. Efectos en los tiempos de trabajo, incluyendo en la rotación laboral, presentismo y bajas laborales. Punto número 4. En los costos económicos, incluyendo en los accidentes de trabajo, pérdida de materiales, bajo rendimiento y baja productividad, generando así, a nivel personal, alteraciones emocionales, alteraciones cognitivas, alteraciones del comportamiento, alteraciones físicas y fisiológicas, y a nivel organizacional, siniestralidad, ausentismo y rotación, bajo rendimiento y clima laboral conflictivo. Para que estos puedan ser identificados, se necesarias metodológicas, empezando por el diagnóstico, el cual consiste en la identificación y descripción de la presencia de los factores de riesgo psicosocial y sus efectos, de acuerdo con un fundamento teórico y metodológico, seguido de la evaluación, la cual es un proceso para realizar la medición de las características o variables de los factores de riesgo psicosocial mediante una metodología y un instrumento de medición para valorar el grado de riesgo de estrés presente en los trabajadores y las consecuencias o efectos en la salud. Para esto, la Universidad Nacional Autónoma de México ha desarrollado la escala de demanda, control, apoyo diseñada para la población mexicana. Y para finalizar, la medición, que consiste en asignar números a las características o variables de los factores de riesgo psicosocial de las unidades de análisis de acuerdo con determinadas reglas para hacer evidente la presencia de esas variables. Para esto, en el artículo 43 del título 3, capítulo 2 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, marca que los patrones deberán: número 1. Identificar y analizar los puestos de trabajo con riesgo psicosocial por la naturaleza de sus funciones o el tipo de jornada. Punto número 2. Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos, severos o a actos de violencia laboral y valorarlos clínicamente. Punto número 3. Adoptar las medidas preventivas pertinentes para mitigar los factores de riesgo psicosocial. Punto número 4. Practicar exámenes o evaluaciones clínicas al personal ocupacionalmente expuestos a factores de riesgo psicosocial según se requiera. Punto número 5. Informar a los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo social. Y por último, punto número 6. Llevar los registros sobre las medidas preventivas adoptadas y los resultados de exámenes o evaluaciones clínicas.
Todo esto considerando los factores de riesgo psicosocial que derivan de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, las condiciones peligrosas inherentes al mismo, cuando se realiza bajo las condiciones inseguras, que demanda alta responsabilidad o requiere de una intensa concentración y atención por periodos prolongados. ¿Cómo prevenir estos factores de riesgo psicosocial? A nivel personal, se puede trabajar en una buena comunicación con los compañeros de trabajo, aplicar algunas técnicas de relajación para reducir el estrés, estar decidido a tomar decisiones y solucionar problemas de manera ágil y efectiva, manejar bien el tiempo personal e incluso las finanzas, y sobre todo mantener una buena alimentación. A nivel organizacional, fomentar el liderazgo sano, crear mecanismos de participación, comunicación y trabajo en equipo, promover actividades de profesionalización y ascenso, estimular el autocuidado y la seguridad, y sobre todo, establecer cero tolerancia a cualquier forma de acoso. Conclusiones. Se requiere contar con fundamentos teóricos y metodológicos para identificar, diagnosticar y evaluar los factores de riesgo psicosocial y los riesgos psicosociales en el trabajo. Es importante contar con el fundamento teórico que cuenta la escala o instrumento de medición a fin de tener claridad respecto a qué estamos midiendo. La etapa de identificación de los factores de riesgo psicosocial debe de ser trascendental. Es necesario identificar las consecuencias de los factores de riesgo psicosocial y de los riesgos psicosociales en el trabajador